Señor Alejandro Toledo, ¿cómo será el Perú en 5 años si soy elegido? Muchísimas gracias, familia peruana, por permitirme ingresar a tus hogares. En el Perú hemos hecho camino al andar, y este camino ha sido duro, pero hemos avanzado. Son 10 años de crecimiento. Hoy el Perú tiene un rumbo. Hoy las noticias en lo económico no son malas. Hoy creemos que la vida de nuestros hijos será mejor que la que nos tocó vivir. Andando hemos hecho camino. Quiero ser claro, ese camino hoy está en juego. Tú tienes que elegir, ya no entre 5 candidatos, sino entre el futuro del crecimiento económico en democracia que nosotros representamos o el salto al vacío. Escoger entre el crecimiento económico con rostro social, con distribución, para un país más justo, más inclusivo, o el modelo de Estado interventor, estatista, que ahuyenta las inversiones, que trae inflación, desempleo y más pobreza. Escoger entre seguir paso a paso el país que más crece en América Latina o acercarnos a la idea de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que ha traído más conflicto social entre hermanos. Pero no nos engañamos. Nuestro país crece, pero está muy lejos de ser el lugar ideal que todos queremos. Hay que ponerle un rostro social al crecimiento. La respuesta a esta amenaza contra el sistema es explicarle a los millones de peruanos cómo vamos a hacer para darle una vida mejor, con más trabajo, con precios estables y mejor educación. Explicarles que eso de crecer por crecer ya terminó. Ahora creceremos para objetivos claros: darle mejor educación para todos, precios estables, creación de empleo. Tú ya nos conoces. Nosotros nos conoces con nuestros aciertos y desaciertos. Toledo. Gracias, señor Toledo. Se ha vencido el tiempo. Muy amable. Intervención ahora, señor Alejandro Toledo, por favor. 30 segundos. La pregunta. Sí, adelante, por favor. Señor Kuczynski, cuando trabajamos juntos teníamos algunas coincidencias. Hoy en campaña tenemos una gran diferencia. Nosotros estamos proponiendo un incremento del salario mínimo vital de 600 soles a 850. Usted, por sus últimas declaraciones, se opone e incluso se burla. Si en los últimos años el PBI ha crecido 50% y los salarios no, ¿por qué se opone a que los pobres se beneficien también del crecimiento? Gracias, señor Toledo. Durante 2 minutos y 30 segundos, intervención del señor Alejandro Toledo. Por favor. Mi propuesta es terminar con la pobreza extrema en 5 años de gobierno. Para eso daremos un impulso a los programas Juntos, lo extenderemos tanto a zonas rurales como a las zonas urbanas. Techo propio, títulos de propiedad, agua y desagüe, seguro social y pensión para los taxistas, mototaxistas, ilustradores de calzados y canillas. Pero el único pasaporte que podrá sacarnos de la pobreza es la educación. Ese pasaporte que me sacó a mí. Daremos desde el inicio impulso a los niños en los guaguaguasis, le daremos alimentación y cuidaremos el capital más importante, que es el capital humano. Los profesores serán bien remunerados, bien capacitados para obtener calidad de educación. Los niños en las zonas rurales tendrán
los internados, para que no tengan que caminar los profesores. Y yo sé que esta revolución de la educación tiene un alto costo. Son 5.000 millones de dólares en 5 años. Pero si queremos una educación que transforme el rostro social del Perú, no tenemos otra alternativa y necesitamos crecer. Crecer para tener los recursos y llevar adelante esta revolución educativa. En este 10 de abril, tú eliges entre repartir riqueza o repartir pobreza, revolución de la educación o retroceso. Tú escoges, pero la pobreza solo se achicará con educación, la desigualdad se reducirá con educación, con agua potable, con desagüe, con nutrición, con salud, comenzando con los más niños, los más pobres de las zonas rurales. Muchas gracias. Gracias, señor Toledo. Gracias, señor Ollantumala. Señor Alejandro Toledo, intervención de 2 minutos, por favor. Le hago recordar que la pobreza se redujo de 54% a 45% durante mi gobierno. Le hago recordar que nosotros recibimos la economía en recesión, eso que dejó su papá, señora Fujimori. Le hago recordar que teníamos un presupuesto de 43.000 millones, hoy tenemos 88.000 millones. No se podrá ignorar que ha habido reducción sustantiva de la pobreza gracias al programa Juntos. No podríamos haber invertido en los programas sociales si primero no hubiéramos crecido. Necesitábamos hacer que la economía crezca para repartir, porque sería terrible redistribuir pobreza. Recuerde que en su gobierno, el gobierno de su papá, señora Fujimori, el déficit fiscal fue más de 3%, y entonces tendríamos que sanear la economía primero. El Perú ha mejorado, está encarrilado en la economía. Hoy tenemos los recursos para distribuir más y enfrentar la pobreza, reducir las desigualdades. Pero los datos son duros. Reducimos la pobreza extrema de 24 a 18%, y eso es un dato duro. Hicimos que la malnutrición temprana se reduzca, eso es un dato duro. Recuerde que no teníamos los recursos cuando nosotros ingresamos, porque teníamos que revertir una economía de recesión a crecimiento. Gracias. Muchas gracias, señor Toledo. Vamos ahora, por favor. Señor Castañeda, usted ha sido un buen alcalde y ha trabajado en ese ámbito. ¿Qué opina usted de un eventual gobierno estatista como el de Venezuela, que prometió que en su inicio iba a reducir la pobreza y hoy es uno de los países donde más ha crecido, pasando de 34 a 48%? Gracias, señor Toledo. Intervención de 2 minutos. Alejandro Toledo. Señor Toledo, por favor. Yo quiero ser un presidente que genera trabajo. Señora Fujimori, usted representa una gestión de su padre en donde hubieron grandes políticas desfavorables para los derechos laborales. Se recortaron muchos de ellos. ¿Usted cambiaría esa política de su padre? Gracias, señor Toledo. Intervención Luis Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski. E intervención final del señor Toledo por 2 minutos. Señor Toledo, 2 minutos y medio, por favor. Mr. Kuczynski, no se sacuda ahora usted, ¿ah? La respuesta de la democracia al antisistema es un Estado que promueve trabajo y más futuro. Nosotros haremos que el país crezca 3,5 millones de puestos de trabajo, creciendo a una tasa promedio de 7%. Bueno, esto lo hacemos en democracia, no en un modelo estatista que genera incertidumbre y que da un salto al vacío. Dejemos mucho los cachuelos y entremos a los trabajos estables. Con $500,000 de inversión podemos generar 43 puestos de trabajo en construcción. Con $500,000 en turismo podemos generar 60 puestos de trabajo. Necesitamos impulsar la micro y la pequeña empresa, que son mano de obra intensiva. Pero todo esto será solo un sueño si el camino es equivocado, si tomamos el camino del estatismo.
si rompemos la regla del juego, si desestimulamos la inversión privada, nacional y extranjera. Después de todo, no habrá nuevos empleos si no hay inversión. Si no hay estabilidad, no vendrán los capitales necesarios para darle la continuidad al crecimiento. Sectores como agroindustria, manufactura, turismo, son intensivas en mano de obra. Amigo trabajador, el 10 de abril tú tienes que decidir entre nuestra propuesta de más trabajo o escoger los modelos de Venezuela, de Bolivia o de Nicaragua. Eso significa un salto al vacío. Y a mí me gustaría que sobre este tema toque el comandante Humala. Gracias. Muy bien, señor Toledo, gracias por su intervención. Intervención de 30. Gracias, señor Kuczynski. Intervención del señor Alejandro Toledo durante 2 minutos, por favor. No, la economía está incrementando su recaudación fiscal, la informalidad se está reduciendo. Lucho, es cierto que las economías en América Latina tienen una gran informalidad, pero se están incorporando gracias al crecimiento. Muchas de las micro y las pequeñas empresas se están formalizando y eso está ayudando a la recaudación fiscal. Yo no estoy en competencia con usted, Mr. Kuczynski, sobre los puestos de trabajo, porque si hay algo que sé es economía del trabajo. Quiero que usted sepa que crear 500.000 nuevas viviendas, si se ha olvidado usted, generan más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos. Si le damos valor agregado a nuestra producción y no solo exportamos materias primas, podemos generar más puestos de trabajo, repito, en agroindustria, manufactura, turismo, gastronomía. Necesitamos transformar nuestro aparato productivo para darle mayor valor agregado, generar puestos de trabajo. Yo no comparto su pesimismo. Yo creo que podemos generar 3,5 millones de puestos de trabajo, productivo y bien remunerado. Es muy importante porque ahora uno puede tener trabajo, pero no tiene una buena remuneración. Lo invito a mirar las cifras por sectores y se dará cuenta que su pesimismo sobre generar 3,5 millones de puestos de trabajo no tiene sentido en el contexto de la economía de ahora. Muchas gracias. Gracias, señor Alejandro Toledo. 2 minutos 30 segundos, por favor. Haremos una lucha frontal contra el narcotráfico y la inseguridad ciudadana. Pero lo haremos una guerra donde más le duele a los criminales, en el bolsillo. El estricto control de los insumos que usan para la elaboración de la droga y el lavado de dinero. Pero esta noche mi objetivo es otro. Le declaro la guerra a la delincuencia que azotan nuestras calles. ¿A quién le duela? Si metimos a la cárcel a la mafia más poderosa de nuestro país, la de Montesinos y compañía, claro que terminaremos con la violencia. 90% de los crímenes son ejecutados por reincidentes. Bueno, necesitamos endurecer las penas. No es incompatible con tener valores democráticos fuertes y tener una mano dura. Muy simple. Poniendo a la cárcel a 10% de los reincidentes, terminamos con 90% de los crímenes. Todo esto vendrá acompañado de un respeto a la cédula viva de las fuerzas policiales, a su modernización y a un aumento salarial. Y desde aquí le rindo tributo. Pero quiero ser claro, ninguna concesión al pandillaje, a la delincuencia, al narcotráfico, que ensucia nuestra economía. Ninguna concesión a aquellos cogoteros que roban por un celular, asaltan a los niños, engendran inseguridad en las calles. No es incompatible en ser demócrata a profundidad
y tener mano dura para enfrentar el narcotráfico y la inseguridad ciudadana. Gracias. Gracias, señor Toledo. Señora Keiko Fujimori, 30. Gracias, señor Ollanta-Humala. 2 minutos para el señor Alejandro Toledo, por favor. Primero, señora Fujimori, quiero desmistificar esta noche algo. Quiero que sepa que su padre liberó a 502 terroristas. Durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua se liberaron 122 terroristas. Y durante mi gobierno se liberaron 89. Por favor, no es posible utilizar ninguna ayuda. Gracias. Los datos están ahí, si la prensa lo requiere, lo hago. De acuerdo. Además, estos fueron liberados, los que nosotros hicimos, por el Consejo del Ministerio de Justicia de la Comisión Lancier. Quiero que quede claro que fueron 502 terroristas que liberó su papá y fueron 89 liberados por el gobierno de Toledo por recomendación del Ministerio de Justicia de la Comisión Lancier, que fue creado por su papi. Comandante Humala, me pregunta usted eso y yo digo, madre mía, ¿cómo es que la combinación entre el narcotráfico y los cocaleros, que están apañados entre ambos y que producen cocaína, no son parte del narcotráfico? ¿Cómo es que al tener cocaleros a donde no hay un censo para poder ver qué parte de la coca va al consumo humano y qué parte va al narcotráfico? Me parece, señor Humala, que usted lee para no salirse del libreto, pero sería bueno que responda a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor Alejandro Toledo, por su intervención. Gracias, señor Castañeda. Intervención final del señor Alejandro Toledo. Señor Toledo, 2 minutos, por favor. Queridos compatriotas, ha sido una campaña dura, fea, donde ha abundado los errores más que los aciertos. No hemos tenido la madurez para poner las propuestas por encima de la contienda. Hoy ya es momento de elegir. No solo elegir un candidato, es momento de elegir el futuro. Entre el retroceso y el crecimiento, entre el ayer y el mañana. Invertir más en nuestra gente, sí. Hacer revolución de la educación, sí. Terminar con la violencia en las calles, sí. Más salud de calidad, sí. Pero cambio de la Constitución, no. Ahuyentar la inversión, no. Las estatizaciones de las empresas, no. Retroceder jamás, comandante Ollanta. A ti que invertiste todo en educación, ¿te la vas a jugar ahora? Ha llegado el momento de que tu negocio, tu taxi, tu mototaxi, no la puedes poner en riesgo. Es hora de la responsabilidad, de hacer cambios con experiencia. Que Dios ilumine a todos los peruanos. Muchas gracias y felicitaciones a los organizadores de este encuentro. Gracias. Gracias, señor Toledo.